Bienvenidos a La Vida Me Rosa en nuestra tercera temporada. ¿Cómo estás, Ana? Hola Pau, muy feliz de estar aquí contigo y del tema que vamos a hablar hoy. Ya sé, aparte creo que es un tema que es importante porque, pues la verdad tiene mucho que ver con nuestro dinero. ¿Y sabes algo? O sea, creo que es de esos temas en donde dices, ni modo, o sea, ya llegué a esa etapa adulta en donde, pues, tengo que preocuparme por mis finanzas personales. Sí, y creo que también depende mucho de la perspectiva con la que lo tomes. Recuerdo que en algún momento al principio me sentía como un poco abrumada por toda la cuestión de cómo manejar mis finanzas personales y alguien me dijo, velo como que estás aprendiendo a manejar tu dinero. No lo veas como o una tarea aburrida o una tarea impuesta, sino como algo a lo que algo que estás aprendiendo a hacer y algo en lo que te estás convirtiendo como una buena persona en. Y desde que cambié ese chip, la verdad me ayuda bastante, porque cuando aprendo algo nuevo sobre finanzas personales o inclusive cuando estoy manejando mi dinero, ya no lo siento como una imposición de algo de la vida adulta, sino como, ok, es una habilidad que estoy aprendiendo. Y en general es como un tema tabú, que todos quieren entender y todos hacen diferente. Y es por eso que nos animamos a hablar desde nuestras perspectivas, que son las finanzas personales. Sí, totalmente. Pero mira, vamos a empezar. Yo creo que de entrada es identificar en qué gastas, ¿no? Ese es como que lo primordial. Siempre Sí, debes de iniciar con eso. sí, sí, sí. Es un poco como hacer el El debrief, diagnóstico. sí, el diagnóstico de en qué se está yendo mi dinero. Sí, creo que aparte para mí esa etapa es horrible. Y es horrible porque yo recuerdo que cuando recién estaba empezando, pues yo estaba obviamente pues empezando a gastar y todo y como que muchas veces no tienes como que muy consciente la parte de en dónde se va tu dinero. Y yo recuerdo que cuando empecé a traquear así de que todo lo que yo estaba gastando en el mes, había ocasiones en donde yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es posible que yo gasté demasiado dinero en el Starbucks si a mí ni siquiera me gusta el café? ¿O cómo es posible que gasté a lo mejor, no sé, tanto dinero en Uber y Didi y solamente por la flojera de levantarme pues más temprano? Sí, 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 la verdad es que si no llevas un control, por decirlo así, es muy difícil entender en qué se fue. Y más que nada en esta época actual, porque si lo piensas, anteriormente tenías el dinero como en moneda o en billete, pero actualmente la cantidad de transacciones que son en línea o inclusive digitales, y, por ejemplo, con el celular, que ya ni siquiera tienes que sacar la tarjeta, o inclusive con el simple hecho de sacar la tarjeta, creo que es muy difícil dimensionar cómo estás gastando una cierta cantidad. O sea, no lo sientes tanto como cuando tenías ahí todos los billetes y sabías que era lo único que tenías. Entonces, el hacer este conteo y el llevar este control de gastos te va a ayudar mucho a entender en qué estás gastando el dinero y te va a ayudar para el siguiente paso, el cual es crear tu presupuesto para aprender a pues gastarlo de cierta forma, ¿no? Creo que habías investigado, Pau, y hay diferentes categorías, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que antes de pasar al presupuesto, yo no sé qué opinas, pero siento que también tiene mucho que ver nuestras emociones con la parte de las finanzas personales. 100%. Hay un libro que de hecho se llama La psicología del dinero y este es un libro súper interesante porque en realidad la persona que lo escribió no era un magnate o un súper inversionista de, pues no sé, de Wall Street o del sector financiero. Él, de hecho, era una persona que era muy buena escribiendo y hacía que, o sea, era un escritor, por decirlo así, y le pidió una institución financiera, quiero que escribas cosas sobre finanzas, pero para el público en general, y como que se las expliques de una forma en la que a ellos les sea interesante. Y él se llama Morgan Housel. Y en su libro de La psicología del dinero, cómo piensan los ricos, muchas veces te habla, muchas veces todas las elecciones que hacemos como seres humanos
primordialmente vienen o de la parte racional o de la parte emocional. Cuando es racional es como algo que ya pensaste, ya consideraste, pero normalmente nuestro primer instinto es la parte emocional. Es, por ejemplo, como cuando vas a, no sé, a una tienda de, no sé, para comprar ropa y te ves en el Ujú. espejo y te ves en el aparador donde están, pues, una luz que ayuda a que te veas, es increíble porque es el tipo de luz que hace que tu piel se vea más linda, lo que quieras. Ahí todo está jugando para que tú, con tus emociones, te sientas como, es que necesito esto, o sea, están creando esa necesidad y de hecho en marketing, en todo lo de ventas te van a decir, es crear esta necesidad. ¿Por qué? Porque están jugando con tus emociones. Entonces, muchas veces en el libro explican que la gente que se quedó o que se mantuvo dentro de un estatus de riqueza es porque supo controlar sus emociones, supo saber que las emociones pasan, o sea, no siempre te vas a sentir increíble y de hecho creo que todos hemos experimentado el que te compras algo y te había sentido bien y luego ya no te sientes tan bien después de un rato, ¿no? Como que se te pasa después de que lo compraste. Sí, sobre todo fíjate que eso pasa cuando empiezas como a gastar y dices, ay, pues bueno, voy a comprar este suéter y lo voy a meter a meses sin intereses, ¿no? Y luego resulta que ya fuiste a otra tienda y dijiste, bueno, pues eso también, ay, pues a meses. Y entonces muchas veces lo que sucede es que compras demasiadas cosas a meses sin intereses y luego resulta que para el siguiente mes ya traes una bola de nieve que se va empezando a hacer desde lo más pequeñito a lo más grande y llega un momento en donde ya no hay control y dices como, ay, pero es que de esos meses sin intereses primero era, no sé, por decir un número, 900 pesos que iba a pagar cada mes de este suéter y es como, ah, pues sí, pero ¿qué crees? Que ahora pues también compraste, no sé, un pantalón, te lo llevaste a meses y ahora son, no sé, 300 pesos cada mes y entonces ahora pues ya son 1100 pesos, ¿no? O 1200, lo que vaya haciendo conforme vas comprando más cosas y aparte se va empezando a juntar con los gastos que tú ya tenías, que son los que son fijos, o sea, desde el pagar tu renta, tu súper, no sé, a lo mejor si estás pagando tu colegiatura, lo que sea, y entonces llega un momento en donde ya no hay un control y ahí es en donde te empiezas ahora a angustiar porque ya no sabes cómo vas a pagar el siguiente mes porque resulta que ya te excediste y ya tu quincena, así como te llega, así se va. Y entonces, pues es un estrés horrible porque pues empiezas ahora a deber a la tarjeta y es un círculo de nunca acabar. Y aparte, ¿sabes otra cosa que también me hiciste recordar con eso que estabas diciendo del libro? Que en alguna ocasión yo recuerdo que estaba con una amiga y me estaba diciendo que estaba muy triste, o sea, ella terminó con su novio y bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Y recuerdo que me dijo, es que amiga, estaba súper triste, que de verdad yo estaba pensando en irme a comprar una bolsa de marca y para quitarme la tristeza. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque dije, no inventes, o sea, vamos a pensar que en algún momento tenías pensada esa compra, ¿no? Porque también hay que ser honestos, o sea, gastamos también el dinero, no solamente pues para, pues, cosas básicas, sino también lo usamos para pues darnos de vez en cuando un lujito, hay cosas que obviamente pues nos gustan y es parte de, pero aquí lo que me hizo pensar demasiado fue que dije, a ver, o sea, entonces cada vez que estás triste, tú lo que haces es ir a la tienda y comprar para sentirte bien, pero en realidad pues lo único que estás haciendo es endeudarte más y la verdad es que pues esa no es la forma en la que vas a curar pues ese corazoncito roto, ¿no? Y yo recuerdo que sí le dije, amiga, la verdad es que está perfecto que sí te quieras comprar a lo mejor una bolsa si eso es lo que tú querías, pero sinceramente si tú sigues haciendo eso, vas a quedar triste y pobre. Y recuerdo que me dijo, no, pero es que, y le dije, no, amiga, o sea, no hay pretexto. O sea, la verdad es que está muy interesante cómo las emociones siempre nos están influyendo en todo, cómo nuestras decisiones, como tú dices, siempre están ahí basadas en las emociones y que muchas veces no somos tan racionales como decimos ser. O sea, realmente Sí. todo es emoción. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que mencionan de los inversionistas o de personas que ahorita son como empresarios y que, bueno, obviamente para ser empresario no siempre empiezas con tú teniendo el dinero que necesitas. También, o sea, usualmente como funciona es que pides dinero prestado, pero pues necesitan saber que ya tienes una parte y así, porque dependiendo del dinero que tú ya tengas ahorrado, pues te van a poner como lo que te falta y además de eso, pues te van a cobrar el interés, que es un poco como el costo de poder utilizar ese dinero ahorita y
El caso es que muchas veces estas personas como que les preguntaron, pero ¿cómo le hiciste para ahorrar, para comenzar? Y una de las cosas que ellos siempre dicen y que me resuena mucho a mí cuando, por ejemplo, me llega un pago y que digo, ¿en qué lo voy a gastar? Me acuerdo de estas personas, porque estos inversionistas siempre te dicen, cuando me llega algo de dinero, yo no pienso automáticamente en qué lo voy a gastar, sino pienso o cómo lo voy a invertir y literalmente, o sea, como que lo invierten o en acciones o en algún Instrumento como un bono, un pagaré. exacto, o no, o cómo lo voy a ahorrar en general, sin que esté como trabajando ni generándoles dinero. Y para mí, el como aceptar que la gente rica no se hace rica solo por gastar, o sea que eso viene después, también es como un cambio de mentalidad. La Sí, gente pobre solo piensa en tengo dinero, en qué lo uso, y no estoy diciendo la gente pobre en el sentido de la pobreza sistémica social, porque en ese caso es más como pues están actuando por sobrevivencia y pues porque somos humanos y hay diferentes cosas, ¿no? Pero estoy hablando ahorita como la gente que pues ya tiene sus necesidades básicas cubiertas y que no tiene tanto pues sí, la educación de ahorrar. sí, es un tema, la verdad, que está súper interesante. Y de hecho, ¿sabes algo? Yo creo que esto también va ligado a las metas financieras, ¿no? O sea, creo que es importante también como el pensar en y de verdad sentarse con uno mismo y decir, ¿qué es lo que a mí me gustaría lograr en un futuro? Y cómo te ves también inclusive en cuestión de tu patrimonio, porque a mí me ha pasado que yo sueño, la verdad, con tener mi departamento y la verdad es que me he puesto a pensar en que sinceramente, pues sí tengo que empezar a medirme si yo quiero alcanzar pues el comprarme ese departamento, ¿no? O sea, yo creo que es como que una de las cosas que siempre tengo presentes. Y Sí. sinceramente creo que sí también requiere de mucha organización, mucha disciplina y saber decir no, o sea, no voy a gastar en esto porque tengo esta meta. Sí. Inclusive, por ejemplo, algo que acabas de decir una palabra y súper importante, la parte de disciplina va un poco disciplina para controlar tus emociones, ¿no? Porque puedo pensar en otro ejemplo, cuando sales de fiesta con los amigos y todos están tome y tome y tome. ¿Cuántas veces no has gastado muchísimo dinero en alcohol y que terminas Ay, diciendo, sí, no manches, lo que pude haber utilizado ese dinero en? Y creo que cuando tienes metas financieras claras, es mucho más fácil decir no, porque sé que quiero, sé a dónde voy y sé cuánto necesito. Entonces también entiendo, o estoy muy lejos o estoy muy cerca, pero ya hay un objetivo, ya hay un número. Y entonces nosotras empezamos ahorita diciendo, identifica en qué gastas. Es importante porque de esa forma pues puedes saber cuánto necesitas mínimo para sobrevivir. Y sobrevivir va a ser algo diferente para todos, ¿no? Puede ser sobrevivir dentro de las cosas básicas y de vez en cuando salir o salir todos los días. Tú sabrás qué es lo que significa para ti. Luego, ya que sabes eso, de cuánto necesitas, aprender a controlarte, aprender a entender que no necesitas todo. Hay necesidades básicas y hay otras necesidades que pueden esperar. Y luego vamos a la parte de metas financieras. Si ya sabes que tienes metas, como por ejemplo tu pago, que quieres tu apartamento, o como yo, por ejemplo, que quería a fuerzas mi poder, poder no usar lentes, investigas cuánto cuesta la operación. La investigas en diferentes lugares. Investigas cuánto puedo, o como ya sé cuánto gasto en general y cuánto necesito para, no sé, para yo tener el tipo de calidad de vida que yo quiero, entonces empiezas a pensar cuánto puedo gastar, cuánto tiempo me voy a tardar para poder llegar a esa meta. O sea, es esa parte de realmente las finanzas personales es construir tu patrimonio y por eso dicen eso, es construir esas bases que te van a permitir vivir la vida que tú quieres. sí, y es que de hecho lo que me gusta muchísimo es que esto solamente, o sea, esto no solamente es aplicable, por ejemplo, a comprar un departamento, está el caso, por ejemplo, de lo de la cirugía de tus ojos, también es, incluso se vale decir, ¿sabes qué? La verdad es que yo me quiero comprar un teléfono, ¿no? O quiero Sí. comprar mi refri, quiero comprar, no sé, una televisión. Y ahí es en donde entra lo que tú dices, o sea, del investigar cuánto cuesta, comparar,
planear y saber que a lo mejor, no sé, es muy distinto también saber que si tú ya quieres comprar algo, y voy a decir algo chiquito, un refri, tú dices, ah, bueno, pues no sé, el refri cuesta, por decir un número, 15,000 pesos, ¿no? Un Sí. número X. Y pues entonces tú ya puedes ir también comparando a lo mejor en ciertas tiendas, resulta que a lo mejor en algún momento del año hay un descuento, te sale más barato y ahí hiciste el ahorro. Y pues ahí es en donde pues poco a poquito vas empezando pues también a tener tus propias cosas y como tú dices pues también vas construyendo tu patrimonio. Pero yo creo que también esto va muy ligado, o sea, de el armar un presupuesto. Sí, es que de hecho cuando ya sabes cuánto cuesta lo que quieres, eso te da, o sea, la verdad es algo, y va a sonar un poco extraño, pero es algo hermoso, porque ya lo dejas, deja de ser una idea, un sueño, algo lejano, o sea, ya lo aterrizaste, ya sabes cuánto necesitas y ya es más que nada poner de tu parte para ver cómo. Y la verdad es que como seres humanos somos súper creativos y podemos poner el ejemplo de las mamás que hacen lo que sea para poderle comprar las cosas a los niños. Y creo que una vez que tú sabes cuánto cuesta eso que quieres, te vas a poner las pilas. O sea, para mí es una de las cosas más empoderadas que puedes hacer, buscar, de que siempre he querido irme, no sé, de viaje a la India. Busca cuánto te cuesta, busca cuándo cuesta menos, como dices, todo el proceso de investigar, comparar, planear y luego ya nada más es como poner el plan en marcha. O sea, es algo súper empoderado y entonces, como dices, después empiezas a armar tu presupuesto. Sí, la verdad es que yo concuerdo completamente contigo en eso. Y de hecho, fíjate que el presupuesto se me hace muy interesante que también pues es realmente muy personal. O sea, hay personas que, por ejemplo, te dicen, destina el 50% de tus ingresos a las necesidades, ¿no? Y ahí es en donde entra alimentos, renta, transporte, salud. Luego hay personas que dicen como, no, pues yo quiero ser un poco más ahorrador, ¿no? Y entonces dicen, ah, pues el 40% va a ahorro e inversión. Y pues puede ser que a lo mejor esas personas digan, no, pues es que yo tengo a lo mejor más capacidad de ahorro, ¿no? Y entonces en ese cachito, bueno, en ese grupito de ahorro e inversión, pues lo puedes meter, no sé, acciones, a invertir en tu educación, porque eso también es una inversión, o sea, sí, sí es un Sí, gasto, pero pues al final del día es inversión en capital humano, o sea, es lo que al final del día nadie te lo va a quitar, tú lo vas a poder capitalizar, te vas a hacer valioso en el mercado, entonces es importante seguirse educando. Eh, Inclusive también ese pequeño porcentaje, bueno, en este caso el que yo estoy viendo es 50% necesidades, 40% ahorro e inversión y 10% a placeres. Y llámese vacaciones, fiestas, cine, restaurantes. Obviamente yo siento que esto pues va cambiando dependiendo de cada persona porque hay algunas personas que no tenemos tanta capacidad de ahorro, porque pues la renta en general pues todo es caro, o sea, tenemos sí, que también, es caro vivir. depende, depende mucho también de de la etapa de vida en la que estás. O sea, no significa Sí, que hay una fórmula que responda a todas las necesidades y a todos los estados y etapas de vida de todos. Entonces sí, también dependerá, porque también, por ejemplo, cuando pues tienes hijos. estás empezando, exacto, cuando tienes hijos, o sea, va a ir siendo diferente e incluso va a haber momentos donde vas a tener lo que yo llamo en el presupuesto sorpresas, ¿no? Que no sé, te enfermas y terminas gastando más o terminas necesitando más y sacando de tus ahorros, inclusive. O sea, siempre va a haber algo diferente porque, pues, la vida, ¿no? O sea, sorpresas, te da la vida, pero Sí, por ahí va la idea. sí, yo también opino lo mismo. De hecho, yo creo que, y eso lo podríamos hablar en otro capítulo y ya lo hacemos como que un poco más, nos podríamos enfocar más como en la parte, si quieren, como de ahorro e inversión. O sea, es súper importante que empiecen a formar su fondo de emergencia. Sí, Eso yo creo que debería de ser como su primer meta financiera. O sea, sé que a lo mejor las vacaciones y todo, pero creo que yo sí me atrevo a decir que está bien, que sí, queramos gastar nuestro dinero en los nuevos audífonos, el nuevo teléfono, el viaje y lo que sea, pero es súper importante tener un fondo de emergencia porque no saben de verdad, como dice Ana, siempre la vida te da alguna situación en donde vas a tener que gastar dinero
Y la verdad es que el tener este, y ni siquiera es fondo de emergencia, vamos a llamarlo como fondo de seguridad, en donde te vas a sentir tranquilo de que si te ocurre una eventualidad, por lo menos vas a tener un colchoncito. Sí, Y creo que eso es algo que también te ayuda a tener estabilidad. Al menos yo creo que a mí me ha servido mucho. Igual ya dependerá de cada persona. Hay personas que dicen que está bien de 3 a 6 meses de ahorros. de salario, ajá, o más bien de gastos fijos, pero sí es súper importante de verdad que no Tengas tu pierdan fondo de de vista ahorro. eso. Y, Sí, y bueno, ¿cómo vas a saber cuánto necesitas para sobrevivir a menos que hayas identificado tus gastos? Volvemos con el primer punto. Necesitas saber en qué estás gastando tu dinero porque, bueno, además de que sea pues lo que usualmente gastas, también te hace ver en qué puedes ahorrar, cuáles son los no negociables y cuáles son los negociables, por decirlo así. Y con respecto a cuánto tiempo, volvemos a lo mismo, dependerá. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí mi papá me decía 3 meses, porque en sus tiempos, en 3 meses podías volver a encontrar otro trabajo. Ahora sabemos que eso depende mucho. Ahorita a lo mejor no son 3 meses, a lo mejor es inclusive un año. Y a lo mejor sí, depende de a lo que te dedicas. Entonces, pues también depende. E incluso cuando hablamos de, por ejemplo, los gastos o la deuda, también debes de ponerte un límite, porque siempre hablamos como el fondo de ahorro, pero también está el fondo de límite. O sea, no puedes gastar, por lo menos, para mí es 2 veces el equivalente a lo que ganas. Yo no puedo gastar más de eso. Hay gente que es 3 veces el equivalente a lo que ganas. ¿Por qué? Porque ya después o sea, ya no es algo sostenible y ya es algo que pues obviamente va a impactar. O sea, estás ya retrasado 2 meses. sí. Me encantó muchísimo eso que dijiste del fondo de límite, porque, uff, no, o sea, eso del tarjetazo, ¿cómo se nos da? Y Sí, aparte, pues también, o sea, creo que también es o sea, como último punto, que nosotras aquí lo tenemos, es como o no sé tú qué opines, pero yo creo que es el tenerte paciencia de que estás aprendiendo y que por más que te sigas empapando del tema y creas que en algún momento ya lo sabes, siempre va a pasar que de repente dices como, ups, me excedí. sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que este tema tiene como que muchísima carnita, o sea, de lo que podemos hablar en general como de finanzas personales porque es un tema súper amplio. Pero, ¿tú qué recomendaciones o qué libros has leído que piensas que nos podrían servir a nosotros para seguir aprendiendo de finanzas personales? Yo creo que, bueno, para empezar, y creo que es como la Biblia de muchos en este aspecto, el de Cerdo Capitalista, Pequeño Cerdo Capitalista, creo que lo pueden encontrar en cualquier librería en español, y ahí les explican paso a paso muchas de las cosas que acabamos de explicar. Y pues también te ayuda como pues a entender un poco cómo funciona el sistema financiero y todo eso, porque yo creo que siendo honestos, si no estudiaste finanzas o economía, muchas veces no entiendes cómo funciona eso. Escuchar podcasts, hay muchos podcasts de finanzas, los recomiendo, pero si no tienen como esas bases, como que a veces seguirles es un poco complejo, porque inclusive aunque lo conozcas, luego es un poco complejo. Sí, Evidentemente, ay, perdón, evidentemente el libro que comenté, La psicología del dinero, yo me divertí mucho leyéndolo, porque te dan los casos y siempre compara a dos personas que eran igualmente ricas y cómo sus decisiones y emociones y situaciones de vida hicieron que su vida cambiara. Y entonces em, es muy, muy interesante, en serio, este libro de La psicología del dinero. Pero tú, Pau, dinos, ¿qué recomiendas para nuestros podcasters? pues fíjate que yo en libros, o sea, esos fueron los que más me gustaron. De hecho, a mí el de Pequeño Cerdo Capitalista me gustó mucho porque se me hizo súper sencillo de entender. O sea, creo que el lenguaje es súper coloquial, en ningún momento pues es como que muy técnico. O sea, creo que te explica las cosas demasiado bien. Pero también hay unos canales inclusive de YouTube, o sea, que también creo que son muy buenos. O sea, la verdad es que a mí me gusta mucho. Digo, no es como que estamos haciéndole promoción ni nada, pero hay muchísimos podcasts
Y al menos a mí el que me gusta muchísimo es un canal de YouTube que es de Eduardo Rosas y a mí me ha ayudado muchísimo a entender también como pues inversiones, o sea, chiquitas, pero también me gusta que pues, o sea, es una persona que pues no tiene, o sea, no hay como tal un conflicto de interés, o sea, no es como que él pues está asociado con alguna empresa o algo, entonces como que da su punto de vista. Creo que también es importante entender que em, pues en realidad vas a seguir aprendiendo, o sea, que no te cases también con un solo canal, con un solo podcast, con un solo libre, o sea, sigue investigando del tema, porque pues igual una persona no lo va a saber todo. Creo que eso es algo también muy importante. Sí, sí, sí. Pero, pues, en general creo que eso es lo que yo en este momento pues se me viene a la mente, que al menos yo digo que pues me ha servido. Pero, en fin, pues bueno, Ana, yo creo que Como es, siempre, un placer estar a tu lado, Pau. ay no, el gusto es mío. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio de La Vida Me Rosa. Esperemos que les haya encantado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok en @La Vida Me Rosa. Ya saben que ahí nos pueden encontrar. Y también estamos en Spotify, en YouTube y también nos pueden encontrar en Instagram en @La Vida Me Rosa. Y pues nos vemos la siguiente semana para un siguiente episodio. Bye bye. Bye bye.